Yo creo que hay una amenaza latente a la preservación del Estado de Derecho en Guatemala. Me parece indispensable la acción de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que está actuando ilegalmente y además sin ningún fundamento, porque lo que el presidente de la República expresó públicamente, que estos compañeros tenían investigaciones en sus países, que eran terroristas, que estaban señalados de colocar bombas, eso es absolutamente falso, porque en la medida que se reacciona contra estos funcionarios de la comisión, los demás compañeros, pues naturalmente se sienten probablemente intimidados, temerosos. También podría entenderse que es un intento del presidente Morales para forzar al secretario general de Naciones Unidas para que declare terminado el acuerdo. He pensado que un eventual retorno se produciría en el mes de enero. Bien, le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Morales versus, o sea, VS, CICIG. Conclu Morales, VS de versus, o sea, en contra, CICIG. Conclu Morales, VS, CICIG es la etiqueta. Ahí está en pantalla, por favor, acompáñenme con esa etiqueta. Todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Ayer, como ya lo vio y como le decía Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, rompió el silencio aquí en conclusiones. El comisionado reafirmó su compromiso con el pueblo de Guatemala en una entrevista con una amplia repercusión en diversos medios de comunicación. En esa conversación que tuvimos, Velázquez denunció que el Estado de Guatemala está actuando de forma ilegal y sin ningún fundamento en sus recientes decisiones en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad. A mediodía de este viernes, hora local de Guatemala, se cumple el plazo dado por el presidente Jimmy Morales para que 11 funcionarios de la CICIG abandonen el país. Eran 72 horas, ¿no? Así que mañana tendrá que haber alguna decisión o alguna acción. ¿Cuál será esa? Ahora, tal y como lo hemos venido informando, plataformas y organizaciones civiles interpusieron recursos legales, amparos, ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, en contrasentido completamente de esa decisión del gobierno. Es decir, las presentaron para poder frenar esa decisión del gobierno de Morales. Activada la cuenta regresiva, el país está esperando la respuesta de la justicia, ¿no? Esperando se quedaron hasta este momento, al menos. Iván Velázquez nos dijo que confiaba en la Corte de Constitucionalidad, pero, ¿qué ha pasado con la Corte de Constitucionalidad? Michelle Mendoza está allá en Ciudad de Guatemala para decirnos qué ha pasado con la Corte de Constitucionalidad, qué ha pasado con los magistrados. Hay un silencio en el que se puede oír caer un alfiler cuando todos pensábamos que hoy habría estruendo, pero pues Michelle parece que no. Cuéntame, ¿qué sabemos de esos recursos y qué pasó el día de hoy? Hola Fernando, nuevamente para mí es un gusto saludarte. Ahora estoy al frente del protagonista también de esta historia, la Corte de Constitucionalidad. Desde tempranas horas de este jueves esperábamos los medios de comunicación obtener la información primero si los magistrados iniciarían con el pleno, algo que fue confirmado por Santiago Palomo, el vocero de la Corte de Constitucionalidad. Él lo confirma y es cuando comienza entonces las preguntas, si se iban a conocer los recursos que se está esperando, que para algunos es de urgencia, que los magistrados pudieran entrar a conocer, o si se iba a conocer la agenda que ya estaba prevista para este jueves. Sin embargo, ya al finalizar las horas, ya se nos informó pasadas las 7 de la noche, que terminó la sesión plenaria. No tenemos conocimiento si se dieron o si se conocieron estos recursos que fueron colocados por organismos, uno de ellos Acción Ciudadana, el abogado Alfonso Carrillo. Sin embargo, dijeron que para este viernes se van a conocer porque están en análisis. Esa fue la respuesta que recibimos por parte del Departamento de Comunicación sobre el trabajo que realizó la Corte de Constitucionalidad. Ojo, Fernando, que aquí no solo es la CC, también es la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría de los Derechos Humanos colocó un recurso allí, porque para muchos expertos este es un tema administrativo que hay que tratar directamente en la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, hay en 2 puntos una situación que hasta este momento pues ha provocado, como tú mismo dijiste, incertidumbre, miedo, qué es lo que va a suceder cuando terminen estas 72 horas. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del presidente Jimmy Morales después de que el comisionado Iván Velázquez rompiera el silencio en este programa? Y aparte de toda esta situación, algunos medios de comunicación decidieron abordarlo después de una actividad en la que él participó. Y quiero que notes tú, ¿cuál fue la respuesta del presidente? ¿Cuál fue sobre todo su actitud ante las cuestionantes de algunos colegas? Presidente, el tema de la CICIG, presidente. ¿Por qué insisten en sacar a estos 11 investigadores del país? Es que es el proceso administrativo que se inició. O sea, esto no es una insistencia. Este es el siguiente paso de un proceso. ¿En dónde está la insistencia? Presidente, ¿Y por qué no ¿es como venganza, respetado presidente, porque no se ha cambiado al con comisionado? respecto a eso? ¿Algún tipo de venganza por no cambiar al comisionado? Mire, cuando uno habla de Estado, meter esas palabras como venganza, como enojo, como... No, hombre. Presidente. Aquí lo que estamos haciendo es tomando decisiones de Estado. Y le vuelvo a decir, ¿usted qué opina de que uno de los hombres de seguridad le quiebre el pómulo a un joven guatemalteco? Lo deje tirado ahí. Y después, todo el mundo callado. ¿En dónde está su medio de comunicación? ¿Usted le dio cobertura a eso? Presidente. ¿Y no usted es un medio, pues? Presidente. Es el medio de comunicación Presidente, pero suyo. también, Usted es el reportero. Presidente, estos investigadores Y si hubiera sido su hijo. Presidente. Por eso, es que esos casos... Presidente, Señor presidente, también señaló a José Maldana en su declaración. Mire, pues, la ley de Guatemala mandata que es el Ministerio Público el que tiene la persecución penal y tiene todo el tema de investigaciones. El Ministerio Público, ¿quién está hablando de que se va a ir o que se le va a afectar? Por el contrario, nosotros todo el apoyo financiero se lo hemos dado. Nosotros le hemos dado todo el apoyo a la CICIG. Ahora bien, cuando nosotros hemos actuado de buena fe, ¿cómo se ha actuado de la otra parte? ¿Qué pasa si yo le hablo a usted 20 veces y usted no me contesta? No hay diálogo. ¿Presidente va a expulsar Entonces, a estos investigadores? con eso es lo que nosotros les podemos decir, señores, en Guatemala se cumplirá la ley. Gracias. ¿Presidente va a expulsar a estos investigadores? Se cumplirá la ley. Estas fueron las últimas palabras del presidente ante las cuestionantes con respecto de la CICIG y las últimas decisiones que nuevamente tienen en jaque a la situación en Guatemala. Según muchos expertos, hay que esperar estas 72 horas que a las 12 del mediodía con 45 minutos, Fernando, se vencen. Bueno, Michelle, vamos a ver, ya decía yo, el día de mañana tiene que haber una decisión. Hay unas palabras importantísimas de Jimmy Morales, ¿no? Y dice, en Guatemala se cumplirá la ley. Una pregunta, tú como guatemalteca y como periodista guatemalteca, la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre el regreso de Iván Velázquez al país se toma como ley, es decir, se tiene que cumplir como una ley. Así es, Fernando, porque la Corte de Constitucionalidad es el organismo jurídico más importante de este país. De hecho, recordemos que el comisionado Iván Velázquez hizo referencia a una situación en 1993, el que se llamaba en aquel entonces el Serranazo. Ahora, con esta nueva crisis política, he podido notar que muchos medios de comunicación a nivel local están denominando esta situación como el Moralazo, porque para muchos el presidente Morales está desobedeciendo la Corte de Constitucionalidad y con ello pues se mantiene una situación de incertidumbre en la población. Muchos están pues de alguna forma pronunciándose en las redes sociales, pero hay muchas dudas, hay silencios, pero sobre todo el silencio que están guardando tanto la Corte Suprema de Justicia así como la Corte de Constitucionalidad en una situación que puede salirse de las manos en cualquier momento. Así es, qué ironía, ¿no? En Guatemala se cumplirá la ley. ¿Empezando por quién? Digo yo. No se ha cumplido lo que dijo la Corte de Constitucionalidad. En fin. Michelle Mendoza, gracias. Te saludo. Estamos muy al pendiente de cualquier situación y si hay algo, regreso contigo en cualquier momento. Gracias, Michelle. Saludos. Gracias. Gracias a ti. Bien, vamos ahora a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Pedro Pablo Marroquín Pérez, es director y columnista de La Hora, es un periódico de Guatemala fundado en 1920. Nos acompaña desde la ciudad de Guatemala. Pedro Pablo, gracias por estar aquí, buenas noches.
Buenas noches a ti, Fernando. Muchas gracias por tenerme. Gracias, al contrario. A ver, una pregunta, no sé si lo interpretas igual que yo como una declaración contradictoria y tal vez más calificativos, pero no soy yo para darlos. Dice el presidente Morales, en referencia a lo de la CICIG y todo esto, en Guatemala se cumplirá la ley. ¿Te parece contradictoria la declaración y por qué? Más que contradictoria, es una declaración cínica. Nosotros ahorita estamos, tú decías al principio del programa que se va llegando la hora cero para los investigadores. No es la hora cero para los investigadores, es la hora cero para todo un país que mañana a las 12:45 sabrá si se le da un manotazo al Estado de Derecho o si vamos a tener una defensa del orden constitucional, porque nuestro máximo órgano en defensa de la Constitución se pronuncia para asegurar que nuestra Constitución no se convierta en el papel toalete de alguien que empieza a dar peligrosísimos síntomas y muestras de un dictador que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de poderse salvar sus penas y preocupaciones. Te quiero preguntar, ¿por qué sería tan importante una resolución de la Corte de Constitucionalidad cuando hay el antecedente de una previa resolución en la que mandata, da la orden al Ejecutivo y a todos aquellos involucrados en el tema del ingreso al país del comisionado Iván Velázquez, y esta se incumple sin ningún tipo de consecuencia legal hasta el momento? Pedro Pablo, ¿por qué pensar que tendrá algún peso o no lo que determine la Corte de Constitucionalidad si es que lo hace antes de las 12:45 del día de mañana? Porque tenemos una nueva fiscal general, la licenciada Consuelo Porras, que ha considerado que dos supuestos. Uno, debe ser la Corte de Constitucionalidad la que certifique que se ha incumplido la resolución que emitieron hace unos meses. Y dos, porque si mañana, a partir de las 12:45, buscan, encuentran y expulsan a esos investigadores de CICIG, se terminaría de consumar un acto ilegal si la Corte resuelve antes de ese periodo. Pero como han actuado los magistrados afines al presidente Morales, no sería raro que convocaran al pleno de magistrados después de las 12:45 para poderse asegurar que el gobierno pueda maniobrar con total libertad, pero sobre todo con total impunidad. Cuando hablamos de que esto se diera después de la hora cero en el escenario, en este escenario, si ocurriera, ¿esperaríamos o podríamos esperar una muestra de poder por parte del gobierno de Morales, como por ejemplo la toma de las instalaciones de la CICIG o una redada o algo que finalmente logre ese objetivo, una muestra de poder? Ya hay desde a este momento muchas comunicaciones que han empezado a surgir respecto a la posibilidad que mañana, a partir de las 6 de la mañana, las instalaciones de la Comisión Internacional aparezcan cercadas por las autoridades guatemaltecas. No lo podemos confirmar porque las autoridades no han dicho nada al respecto. Cualquier situación con los investigadores directamente previo a las 12:45 sería incumplir el plazo de 72 horas. Pero sí, definitivamente hay mucha gente que lo que le está diciendo a nuestras autoridades es que es necesario dar una señal de fuerza, que es necesario apresurar los tiempos, porque si el comisionado tal vez planea regresar en enero, si en Estados Unidos a partir del 20 de octubre los demócratas llegan a tener una posición diferente de la que han tenido hasta el día de hoy, hay quienes plantean el escenario de que es mejor poder enfrentar esas situaciones con una CICIG totalmente debilitada y maniatada, así es como le presentan los escenarios, que con una CICIG que siga siendo una amenaza para muchas personas y que siga existiendo ese riesgo latente
de que puedan haber más casos. Hay una parte bien importante en las declaraciones del presidente Morales que escuchamos y que Michelle nos hizo favor de reproducir, cuando él dice, si usted le habla 20 veces a alguien y no le hacen caso. Pero eso lo que hay que decir es cómo actuamos los papás cuando un hijo nos está haciendo un berrinche y 20 veces nos pide algo que no le corresponde, algo que simple y sencillamente sabemos que lo está pidiendo, pero que no es lo correcto y sobre todo, peor aún en este caso, que no es legal. Entonces no es que no haya habido una respuesta, es que lo que el presidente ha estado pidiendo es en claro conflicto de interés. Él tenía la facultad de no pedir la renovación del mandato. Magnífico. Deje que la Comisión Internacional funcione hasta septiembre de 2019 y dejemos que los guatemaltecos debatamos esto en el próximo proceso electoral. Lo que no es correcto es poner en vilo todo el Estado de Derecho de un país. Y así es como ha empezado Venezuela, como está Nicaragua, y había mucha gente que nos quiso vender la idea de que persiguiendo a los corruptos y combatiendo la corrupción y la impunidad íbamos a llegar a ser Venezuela. Mañana a las 12:45, si consuman la expulsión de los magistrados, de los investigadores, perdón, vamos a poder decir estamos en Venezuela y bienvenidos a Nicaragua. Pedro Pablo, voy a hacer una pausa para que continuemos charlando acerca de esto. Pedro Pablo Marroquín me acompaña, es director y columnista de La Hora. Es un periódico de Guatemala que se fundó en 1920, está en Ciudad de Guatemala. Vamos a regresar con otra declaración que a mí me llamó muchísimo la atención de Jimmy Morales y que creo que la respuesta es obvia y evidente. Él dice el día de hoy, ¿quién investiga al investigador? El trasfondo de esta pregunta es catastrófico, es gravísimo. Porque hay quien investiga al investigador, hay quien debería de investigar al investigador. Se supone que ahí está. ¿Desconoce las capacidades entonces de quien debería investigar al investigador? Se lo voy a preguntar a Pedro Pablo Marroquín Pérez al regresar después de la pausa en este tema que es Guatemala, entre Morales y la CICIG. Imagínese usted, Guatemala, el país, entre Morales y la CICIG. Ay, los guatemaltecos. Tremenda diatriba. Mañana se vence el plazo de 72 horas para que los investigadores de la CICIG abandonen el país o los obliguen a abandonarlo. Continuamos con Pedro Pablo Marroquín Pérez, director y columnista de el diario La Hora. Pedro Pablo, entre las declaraciones que hacía hoy Jimmy Morales, en otra de tantas que hizo, hablaba precisamente de que quién investiga al investigador. Y yo inmediatamente hice una reflexión de acuerdo a la estructura de justicia guatemalteca y digo, pues fácil, ¿no? La respuesta para mí, pero tú me corriges, sería pues la fiscalía, ¿no? Ahí está la fiscalía, ahí está el Ministerio Público, cuando se puede sustentar a petición de parte con elementos de prueba suficientes cualquier acusación, se abre una investigación en la que en un proceso legal, transparente y en un ámbito de justicia democrática se le encuentra o no culpable a quien sea el señalado. Y una vez que se le encuentre o no culpable, pues se llega a una decisión. ¿Estoy equivocado o ese sería el proceso y ese sería el que podría investigar al investigador? Ya veo que no es tan difícil ser presidente de Guatemala para entender eso. Definitivamente, ahí la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no actúa de manera individual, actúa siempre con el Ministerio Público. Entonces, esa parte y ese argumento que da el presidente se cae por su propio peso. Para efecto de los donantes, para efecto de la rendición de cuentas ante Naciones Unidas, incluso ahora acaban de darse un ajuste para que exista mayor rendición de cuentas, pero nunca se ha pedido injerencia en el tema de los casos porque ese sería matar la esencia de la comisión. Yo hoy en mi columna le decía al hermano del presidente que me retaba a que hablara y que nos pusiéramos de acuerdo, que yo no quería debatir con él, yo quería debatir con el presidente, porque esas cosas son las que los guatemaltecos tenemos derecho a saber. A ti no te han dado la oportunidad de hacer esas preguntas, a nosotros tampoco. Y eso es lo que nosotros tenemos derecho a saber. Bien haría el mandatario en convocar a su Consejo Nacional de Seguridad y mandar a pedir esa grabación
que tanto dice él y que hizo hoy referencia en sus declaraciones respecto a un incidente que agentes de seguridad o investigadores, no sé los detalles, tuvo con unas personas, para que todos lo veamos, porque nos estamos quedando en una situación en la que en Guatemala no estamos teniendo los debates de fondo. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de comentar en diversas situaciones, pero esta es la situación más complicada porque mañana decidiremos dónde estamos. Y yo le quiero dar un mensaje a los guatemaltecos y a las personas en América Latina que a veces se duermen con desesperanza. No podemos claudicar porque lo que está sucediendo en muchos lugares y especialmente en Guatemala es a todas luces ilegal. Y de los guatemaltecos, de todos aquellos que querramos un futuro mejor y que no estemos dispuestos a dejar de soñar y sobre todo a luchar para que podamos seguir teniendo oportunidades, pero que se cierren las brechas, si lo hacemos, vamos a perder algunas batallas, pero en el largo plazo vamos a lograr cambiar el país, vamos a lograr restablecer el Estado de Derecho y vamos a lograr tener la Guatemala por la que muchos hemos peleado y seguimos soñando. Pedro Pablo estaba haciendo referencia a la parte donde dice el presidente Morales, uno de los hombres de seguridad le quiebra el pómulo a un joven guatemalteco. Es el caso de Andrés Cimeri, en donde señalan que son integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Insisto, Pedro Pablo, el hecho de que el presidente tenga una perspectiva en la que no hay nadie que pueda investigar al investigador, ¿no es una cachetada terrible a la fiscal Porras, al mismo sistema de justicia guatemalteco, al Ministerio Público? Porque cualquiera puede ser acusado en ese Ministerio Público, cualquiera puede ser investigado por esa fiscalía a petición de parte. Y esa es la gran duda que tengo. Todas estas acusaciones y señalamientos que hay en contra de estos 11 que hicieron al principio de terroristas, o cualquiera de los comportamientos no adecuados, el excederse en su autoridad, en sus funciones, la CICIG, en utilizar la justicia con fines políticos, todas estas acusaciones pudieron llevarse a un ámbito legal en el que se le investigara a Iván Velázquez y a los mismos 11 funcionarios que mañana podrían irse o podrían obligarlos a irse. Todo esto no pudo haberse hecho a través de un proceso legal en el que se sustentara precisamente, a través del mismo sistema de justicia guatemalteco, lo que el gobierno tiene como razones para todo esto que estamos viendo. No podría haberse hecho así, Pedro Pablo, y sería, digo, con todas las de la ley, en un proceso no solo administrativo, sino legal, que pudiera bien sustentar cualquier alegato. Y hay un factor que es bien importante y es necesario recalcarlo. Decían que había una especie de mancuerna entre la anterior fiscal, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velázquez. La exfiscal Aldana termina en mayo. La fiscal Porras dice, yo voy a hacer una evaluación del trabajo de CICIG y le puedo garantizar a los guatemaltecos que si yo encuentro algo que no ha sido sustentado de manera correcta, que si no se ha cumplido con lo que manda la ley, yo soy una mujer de derecho y me voy a encargar de enderezar las cosas. No ha tenido que enderezar nada y al contrario, ha trabajado en conjunto con la comisión diversos casos. Lo que tú dices es cierto. Existen los mecanismos de rendición de cuentas, pero hay un factor adicional. Yo me reuní con una persona, ex antiguo operador del sector justicia y de la seguridad de este país, y me dijo una cosa: yo hay cosas que no comparto de la comisión, pero le puedo garantizar que si no hubiera sido por el acompañamiento del ente internacional, por el papel que ha jugado Iván Velázquez, muchos no nos hubiéramos atrevido a tomar las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los cuerpos paralelos, para enfrentar a la corrupción y para tratar de derrotar a la impunidad, que es la causante de muchos de los problemas en este país. Y le digo, me agregó, sigo convencido que sin CICIG en Guatemala, nuestro futuro está totalmente comprometido y tenemos que seguir batallando para que nuestros hijos no vivan en una Guatemala peor de la que nosotros crecimos. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay gente que no ha estado de acuerdo en todo lo que ha operado con CICIG.
es válido y se tiene que pedir una rendición de cuentas. Nosotros, en nuestro medio de comunicación, hemos sido fieles, creyentes y personas que hemos apoyado la lucha contra la corrupción. En su momento hemos hecho cuestionamientos, porque así hay que hacerlo, pero de eso a querer derrumbar todos los esfuerzos que se hacen por no querer enfrentar ciertas acusaciones, es lo que usted dice. En Guatemala quisieron rehacer el derecho penal al decir que al acusar a alguien se viola su presunción de inocencia. Años de muchísima gente que le tomó hacer las teorías de derecho, aquí hemos querido rehacerla diciendo que somos honorables por decreto y tiramos de un sopapo esa axioma de la vida, de que la honorabilidad se construye todos los días. Y así lo creo, Pedro Pablo. Mañana será un día sumamente importante. Vamos a estar al pendiente. Lo cierto es que queda claro, había miles o decenas al menos, una docena por lo menos, de mecanismos de rendición de cuentas para poder sustentar un movimiento en el que la CICIG se fuera, Iván Velázquez se fuera, 11 funcionarios se fueran, pero con un sustento legal, como se hace y lo hace cualquier otro guatemalteco que necesita que se le rinda cuentas. Vamos a ver mañana qué pasa, a ver si Jimmy Morales habla con ustedes en algún momento, a ver si habla con nosotros en algún momento, y si no, bueno, pues ahí pescamos lo que hable. Pedro Pablo, muchas gracias, buenas noches. A ti, muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro Pablo Marroquín Pérez, director y columnista del diario La Hora de Guatemala. Hoy volvimos a pedir esta entrevista, no crea que no. Nos volvieron a decir que no. No. Está bueno, ¿no? A una pausa, regreso. Vamos a hablar con Rafael Vela. Es el hombre encargado del equipo que investiga la trama de corrupción, uno de los dos, ¿no? De los dos fiscales más visibles de corrupción de Odebrecht, que involucra a 4 presidentes allá en el Perú. Ya regreso.